Vuelven otra vez la puerca al cieno. Vuelve el perro a su vómito, dice, porque vuelven otra vez al pecado. Y bueno, hay que seguir adelante. Pasan generaciones y seguimos adelante. Vamos a Hechos capítulo 8, la conversión de Saulo. Hechos capítulo 8, libro de Hechos de los Apóstoles, verso 1, capítulo 8 de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia, aquí cuenta la historia de la conversión de Saulo. Saulo, un hombre de Dios que no se convirtió cuando estuvo Cristo. Él se convirtió muchos años después, no sé si era 30 o 40 años después. Se convierte él cuando comienza a perseguir la iglesia, ¿no? Pablo, un hombre que temía a Dios, un hombre que conocía la ley, un hombre irreprensible, como habla Corintios, él mismo lo dice. Entonces el capítulo 8 de Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Gloria a Dios, gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndole pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a orar. Padre, gracias, tu palabra es buena, eficaz, palabra poderosa. Enséñanos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amados hermanos, la iglesia en Hechos de los Apóstoles se convierte 40 días después, 50 días después de que Jesucristo se ha ido de la tierra. Ahora, ¿qué pasa ahí en el contexto? Tenemos que entender que la iglesia se había dormido. La iglesia se había estancado en Jerusalén. La orden que dio Jesucristo a los apóstoles fue: id por todo el mundo. ¿Qué le dijo? Id por todo el mundo. No solamente le dijo: quédate en Jerusalén, en Israel, aquí en Samaria, quédate por aquí, en Neftalí, quédate por toda la ciudad de Nazaret, quédate por toda la ciudad. No. Jesús le dijo: id por todo el mundo. Esa fue la orden de Cristo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues estuvieron allí, en Jerusalén. Y estuvieron allí buscando a Dios. Bueno, no quiere decir que no se hayan ido, buscando al Señor. Estaban allí, se sintieron cómodos, hasta que de pronto se desató una persecución. Después de varios años, algunos teólogos dicen que fueron 20 años que estuvieron los apóstoles ahí estancados en Jerusalén, que estuvieron predicando por todo Israel, pero que no salieron más allá. Entonces,
como no salieron, Dios tuvo que permitir una persecución. Y utilizó un hombre que también había preparado para eso, llamado Saulo de Tarso. Y entonces este Saulo, como vio que esta secta de los nazarenos, le decían en aquel tiempo, esta religión cristiana, esta religión de Jesús de Nazaret, se estaba extendiendo por toda Jerusalén. Entonces Saulo decidió hacerle la guerra y comenzó, como dice la Biblia aquí, en el capítulo 8. En aquel día, dice, Saulo consentía su muerte. Está hablando de Esteban, un mártir de la fe. Y Pablo estaba allí. Saulo estaba, dice, al costado de los que habían asesinado a Esteban. Y Saulo estaba inclusive cuidando la ropa de Esteban. No porque lo amaba, sino porque sentía gozo y placer de que se asesinara a sus enemigos, ¿no? Poder en la sangre de Jesús. Le entregaron las ropas a él. Y como era joven todavía, pues lo usaron para eso. Y Saulo dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos. Jesucristo, ¿qué quería que hicieran ellos? Que vayan por todo el mundo. ¿Y cómo hizo para que vayan? Pues permitió, ¿qué cosa? Una persecución. O sea, si no vas a las buenas, a las malas te voy a mandar. ¿Por qué no quieres ir a las buenas? Bueno, pues habrá que llevarte a las malas. ¿No quieres orar? Habrá que enfermarte, habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo para que te afirmes. ¿No quieres venir a la iglesia? Hay que hacer algo contigo. ¿No quieres buscar? Bueno, vamos a hacer algo. Dios siempre está haciendo su voluntad. Y aún con nosotros mismos, aún con la iglesia, el Señor dice aquí que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Se escondieron los apóstoles. Se escondieron porque Saulo había salido a matar. Él no iba con juegos. Él no estaba con medias tintas, Saulo, hermano. Y dice que había hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, el primer diácono de la iglesia, ¿no? Lo mataron a Esteban, pero Esteban que dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Esa es la grandeza de un cristiano, ¿no? Que perdona aún a sus asesinos. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Dice la Biblia que uno de los mártires del Señor, cuando lo iban a asesinar, dice, ¿no? Que le iban a asesinar, él llevó leña verde para que se demorase en arder. Y así su sufrimiento se extendiera más. Y cuando yo leo esa historia digo, Señor, ¿cómo es eso? No entiendo. Porque aquí más bien la gente quiere morir más rápido. Pero este hombre que había sido condenado por la Iglesia Católica a morir en la hoguera, llevó leña verde para que se demorara en arder y así su sufrimiento fuera más, se extendiera más. Pero sus palabras de él también fueron, perdónales y no le tengas en cuenta este pecado. Eran hombres de Dios, hermano. Eran hombres que nosotros no podemos entender su grandeza, ¿no? Esa palabra no puede ser dicha sino por el Espíritu Santo, no hay otra cosa más. Era tan grande ese amor que había en sus corazones que solamente puede ser entendido porque era del Espíritu Santo. Entonces, los que fueron esparcidos, dicen el verso 4, o verso 3, vamos a leer, bueno, nos hemos salteado el 3. Y Saulo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Arrastraba, dice, ¿a quién? A hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjate, hermano.
Este hombre estaba decidido a matar a todos los cristianos. Los arrastraba, ¿no? O sea, no, ni siquiera los agarraba y los llevaba caminando esposados. No, ¿qué hacía? Los arrastraba como cacería de un animal. Y así los llevaba arrastrando por el suelo. Era tanto el celo de Pablo por la obra de los judíos que era capaz de hacer semejante maldad. Pero ¿quién lo había permitido eso? Dios lo había permitido. ¿Para qué? Para que los cristianos salgan a predicar por todo el mundo. Para que vuelvan esos tiempos, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Y fueron esparcidos por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ve? Y si no lo mandaban así, no anunciaban el evangelio. Estaban cómodos en Jerusalén, ya habían comprado casas, ya se habían asegurado su vida, querían irse con Dios, ya querían partir con Cristo, no habían hecho nada. Cuando la orden era: vayan por todo el mundo y prediquen la palabra de Dios. Ese fue el mandato. ¿Vayan por dónde? Todo el mundo, hermano. No solamente el distrito, la ciudad, sino todo el mundo. Esa es la orden. Verso siguiente. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Miren, hermano, ni a Samaria iban, ¿te das cuenta? Y eso que Samaria estaba cerca. ¿Y por qué no iban a Samaria? Porque samaritanos y judíos se odiaban entre sí. Se odiaban. Porque ambos querían tener la primacía del derecho, por decir, canónico, santo de las Escrituras, ¿no? Ellos querían tener la legalidad de que ellos eran verdaderos, unos y otros. Entonces dice en el verso 8, y la gente unida escuchaba, ¿qué cosa? Atentamente, verso 6 estoy, ¿no? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. O sea, había señales, hermano. ¿Y por qué había señales? Porque había persecución, pues, hermano. Porque había búsqueda, pues, hermano. Porque había dolor, pues, hermano. Porque había lágrimas, pues, hermano. Pero si estamos cómodos, ¿qué va a haber, pues, prodigios, señales, si la gente está cómoda? Vive bien, tiene comida, comen pura pizza, pollo a cada rato. ¿Qué Dios se va a revelar cuando la gente está toda bien? Cuando la gente está saciada. No hay necesidad para la gente de Dios. Porque la gente está saciada. Tiene todo. ¿Ustedes pasan hambre? No pasan hambre, están bien gorditos. Ustedes tienen todo, tienen un lugar para vivir, nadie los persigue, tienen su vida social, tienen familia, por lo tanto viven cómodamente, tienen esposo, no están viudas. Dios, ¿dónde se revela? Dios se revela en la necesidad, en la persecución. Dios se revela en los momentos difíciles de los seres humanos, de los países, de las naciones. Dios se revela en sus momentos más terribles. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Poder en el nombre de Jesús. Hay un libro que se llama Viento Recio. Ese libro relata el avivamiento en Indonesia. Indonesia era un país muy sufrido, donde había hambre, persecución, donde había políticas de muerte, pero habían iglesias evangélicas ahí. Pero las iglesias evangélicas se habían podrido. Cuando usted lee el libro, usted se da cuenta de lo que dice, que las iglesias evangélicas se habían podrido. No había hermano en la iglesia que no fumara, no tomara y que tuviera 2 mujeres. No había, todos eran así. Y Dios
envió un avivamiento a una iglesia y envió su poder del Espíritu Santo en un culto. Y en el culto todos los hermanos, a todos los borrachos, todos los que estaban ahí, fueron tocados por el poder de Dios. Dios, en su misericordia, estaba enviando un avivamiento a Indonesia. Y cuando sucede eso, todos los hermanos borrachos y fumones que estaban en la iglesia dejaron todos los vicios, hermano. Dejaron todas las maldades y detracciones, hermano. Se convirtieron esa noche al Señor y a partir de esa misma noche comenzaron a ir a predicar la palabra. Y no solamente la gente, hasta los niños se fueron a predicar la palabra, porque Indonesia es un lugar pues que tiene un clima caribeño, un clima selvático. Se fueron pasando los ríos a los pueblos y ahí relata la historia todos los milagros que se vieron allí. Fue increíble, pero había algo especial, que ese pueblo era muy necesitado. Gloria a Dios. Ese avivamiento viene. Uno tiene que pedir eso. Y cuenta una hermana que ella oraba a Dios. Y un día el cura lo invita a su iglesia. El cura le dice: hermana, pastora, ¿puede ir usted a mi iglesia a contar su testimonio? Y la pastora se va. Dice amén. Y va a la iglesia católica donde el cura estaba haciendo misa. Y el cura le dice: hermanos, acá ha llegado la pastora fulana y va a contar su testimonio, algo poderoso que Dios ha hecho en su vida. Adelante, pastora. Y le dio el púlpito a la pastora. Y el cura se va, no sé qué pasó, y se fue en su carro, algo habrían llamado, ¿no? Y la pastora comienza a predicar, comienza a relatar su testimonio. Mire qué poderoso es el testimonio. Y luego que comienza a predicar el testimonio, la gente creyó, pues porque era una vigilia o algo así. Comenzó a hacer llamamiento de arrepentimiento, a creer solo en Jesús. Oye, hermano, toda la iglesia se convirtió a Cristo, hermano. A veces no entendemos cómo vienen los avivamientos, hermano. Cuando uno lee las historias de avivamiento, uno se queda, ¿de qué manera ha venido esto? Nosotros lo pensamos de una manera diferente, ¿no? Nosotros queremos que el avivamiento venga como nosotros queremos, que venga, que en un momento especial, que seamos llenos. Pero Dios tiene otro propósito. Aleluya. Y comienza un avivamiento en un lugar, en otro lugar, en tal lugar, y comienza a extenderse. Dios permite para que su pueblo comience a amar a los perdidos y a llamarlos, porque también ellos necesitan la salvación. Aleluya. Y esto fue lo que pasó en aquel tiempo. Dios tuvo que mandar persecución. La gente oraba: Señor, no permitas, ¿por qué la persecución? Pero Dios, ¿qué diría el Señor? Si no pasa esto, no salen a predicar. Murieron un montón de hermanos, fueron asesinados un montón de pastores, hermanos cristianos fueron asesinados. Aquí no habla de todos los asesinatos que hubo. Metieron a la cárcel un montón. De la noche a la mañana, las hermanas que estaban bien al marido se quedaron viudas. De la noche a la mañana se quedaron huérfanos. De la noche a la mañana se quedaron sin casa, se quedaron sin nada en la calle. Se fueron a predicar sabiendo que habían perdido casa, tierra, todo. Y tuvieron que irse a vivir de Dios. Y es ahí donde Dios hizo milagros, prodigios. Porque Dios se revela cuando hay esa necesidad. Pero cuando estás contento y te vas a predicar, todavía con tu gaseosón y tu pizza, y todavía con tu pastel ahí, y luego te vas al Chifa a celebrar más tarde, y terminan en la pollería los predicadores y las predicadoras, y terminan más gordos cada día. ¿Cómo Dios se va a revelar así? Dios se revela en la necesidad. Usted no ve cuando vamos con los grupos de evangelismo,
¿Cómo terminamos? En el chifa. ¿Cómo terminan? En la pollería. ¿Cómo terminan? Tomando 4 gaseosas, medio pollo. Cada día más gordos, ni cuello ya tienen. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que no estamos viviendo un momento especial. La gloria de Dios no se revela cuando todo te va bien. La gloria de Dios se revela en las circunstancias totalmente adversas. ¿Cuántos quieren que venga un avivamiento? Ya se le fue la gana, ¿no? Pero acuérdate que si viene un avivamiento vas a perder a tu marido, ¿eh? ¿Cuántos quieren perder a su marido? ¿Cuántos quieren que venga un avivamiento? Pastor, si quiere decir que voy a perder a mi marido, voy a estar viuda, voy a estar huérfana. Encima mi casa me la van a quitar, voy a tener que irme, no sé, caminando a Chile, luego paso a Paraguay, Argentina, me persiguen por todas partes, tengo que ir a las cuevas, tengo que pedir comida, orar para que Dios me sostenga como los cuervos, así como Elías. Que eso tiene que pasar, a veces tiene que pasar eso para que haya un avivamiento. Nosotros queremos un avivamiento, pero avivamiento que nos dé un carro, que nos dé más cosas, que nos dé mejores cosas cada día. Y no es malo, no es malo porque no estamos en tiempo de persecución y disfrutamos este tiempo. Pero cuando Dios dice, tienen que predicar, y no lo hacemos, ¿qué va a hacer Él? Va a tener que mandar persecución. Y cuando viene persecución, salimos todos a su nombre, a su nombre y a su nombre. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Cuando fue el avivamiento de Azusa, de la calle Azusa, fue diferente. Ahí estuvieron orando por semanas, por meses, por años inclusive. Estuvieron orando hasta que descendió el poder de Dios sobre toda la congregación. Y a todos los envió a predicar a todo el mundo. Así que toditos se fueron, dejaron marido. O sea, dejaron a su esposo 1 año, 2 años, porque se iban de misioneros, pues. Se iban al África, América Latina, se vinieron al Perú, se vinieron a todos los países de acá de América Latina. ¿Quiénes vinieron? Esas hermanas que recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas quieren que haya avivamiento? Para que la vea. ¿Dónde está Beatriz? Está en el África. ¿Dónde está Jordan? Está por allá, por Irak. ¿Dónde está María Purísima? Por allá, está también por Japón, de misionera, abandonado a su marido, porque 3 años ya está por allá. Cuando viene un avivamiento, hermano, Dios te manda a salir. Tienes que salir, porque para eso te dan el avivamiento. No para que estés sentado ahí. No, te va a enviar ¿a dónde? Te va a enviar al fin del mundo. A donde tú nunca jamás te imaginaste ir. Ahí te va a mandar. Porque tú orabas, ¿por qué? Por un avivamiento. Señor, queremos, que ya cantamos, estamos buscando un avivamiento. El Señor que dirá, no sabe lo que pides. Porque si yo te mando mi Espíritu Santo ahorita, Karina, vas a acabar en la India por allá. Yo te mando por acá el Espíritu Santo, Raquel, vas a acabar en Oceanía, en Australia. Por allá vas a andar predicando con la muñeca. Entonces ustedes me están pidiendo avivamiento. Pues piensen bien lo que me están pidiendo, dirá el Señor. Piensen bien lo que me están pidiendo, porque cuando yo doy, yo demando también. Yo te doy, yo te demando. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Cuando vinieron esos misioneros, muchas hermanas venían, 30, 40 hermanas, solas, sin esposo. Solas, estuvieron acá 2 años predicando la palabra en todo el Perú, por la sierra, costa, y fueron hasta donde jamás han llegado tus pies. Se fueron montaña por todos lados, hermano. Yo, cuando pienso, esos gringos vinieron acá al Perú, se metieron por donde nadie se metió, los ríos, las montañas, llegaron hasta donde nadie llegó, producto de ese avivamiento desde Estados Unidos, dejando esposo, hijos allá porque tienen un mandato. Vas a predicar y luego vas a regresar en un par de años dejando
mi televisor de 90 pulgadas que me he comprado recién, dejando mi carro, mi profesión, recién me he graduado, tengo mi cartón. Voy a dejar a mi esposo que recién nuevecito, lo tengo 2 años. ¿Cuántos quieren hallamiento? Se le fue las ganas del hallamiento, ¿no? Poder en la sangre de Cristo. Sigan orando, pues. Sigan orando. Hay que batacarín en la pollería, tomando fotos en cada almuerzo, aquí y allá. Viene la hija, sale a pasear, vaya a Cucho por acá y por allá. ¿Usted cree que viene un hallamiento? Olvídate. Dios te va a enviar para donde nunca, hasta que regrese, pero cuando hayas convertido medio país. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Vinieron para acá los misioneros de la asamblea. Ese avivamiento duró un buen tiempo, por lo menos unos 50 años más. Toda la gente venía por todos lados. Dios los envió a todo el mundo, hermano. Y después de 2 años, me acuerdo que los misioneros de acá regresaron a su país. Después de 2 años regresaron a su país. Cumplieron la misión, pero fueron 2 años, hermano. Ojalá que hayan llegado y hayan encontrado todo bien. Poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Están aquí, hermano? Así que sigan orando por el hallamiento. ¿Cuántos quieren orar? Gloria a Dios. Para irse los 3, dice. Vamos a ver si Dios permitirá, porque después. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Y dice, amado hermano, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Tuvo que salir Felipe hasta Samaria, fíjese. Caminó hasta Samaria, que no quería salir ni de Jerusalén. Y la gente escuchaba, verso 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Muchos paralíticos cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Comenzaron a ver los milagros y los prodigios. ¿Por qué llegaron los milagros y los prodigios? ¿Por qué? Porque el hallamiento se mueve cuando hay necesidad, cuando hay un dolor terrible. Ahí se mueve el avivamiento. Luego dice en el verso 9, creo que estamos ya. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde más pequeño hasta más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mira, hermano, cómo hay gente estafadora que engaña a otros. Engaña a otros. Yo me acuerdo que antes de niño veía algunos brujos que venían a esta ciudad y venían, hermano, y te engañaban, ponían en su mano no sé qué cosa y de la mano comenzaba a salir humo. Yo me acuerdo, porque yo los he visto, no sé quiénes habrán sido, ¿no? Pero cuando yo era niño veía gente que venía y se ponía delante de otros, le decían: miren, señores, se frotaba la mano y comenzaba a salir humo de su mano. Y la gente decía: oh, wow, ese poder yo quiero, ese poder, ¿cómo es? Luego hacía así su mano, la frotaba y salía fuego de su mano. Se prendía la mano hacia arriba, se prendían los dedos. Yo me acuerdo de esa gente que venía, estoy hablando hace 40 años, algo así más. Y yo miraba y decía: ¿cómo puede sacar fuego de sus dedos? Él hacía así y el fuego salía, hermano. Y la gente miraba: wow, cómo sale, no se quema su mano. Y su mano no se quemaba. Yo me acuerdo lo que hacían esos brujos cuando venían, por decir, a sacar plata a mucha gente, ¿no? Mostraban sus poderes. Luego hacían algo, agarraban un fierro y se lo traspasaban por el brazo. Se lo traspasaban, se colocaban así. Y la gente decía: wow, ese poder, mira, no le duele. Y lo sacaban y lo volvían a meter y todavía le daban así para que vean que no le dolía, no le salía sangre. El fuego se lo apagaban en la piel, lo tenían y ahí se lo apagaban en el rostro. Y muchas cosas más que hacían ellos. Esos brujos ambulantes eran los antiguos, se llamaban brujos ambulantes. Andaban así de ciudad en ciudad engañando a la gente para sacar provecho y dinero. Y acá vemos uno de ellos, ¿no? A Simón. No sé si ustedes habrán visto lo que yo estoy comentando, pero he llegado a ver yo a esa gente.
¿Mm? ¿Qué? Pero los cómicos no hacían salir fuego de sus manos, hermano. Ni hacían salir humo de las manos. No hacían cosas así, de esa manera. Eso ya era algo un poco más profundo. Eran brujos, no eran comediantes. Ahora ya son comediantes que van por aquí y por allá. No, antes eran brujos que iban de ciudad en ciudad. Seguro el diablo pues los enviaría. ¿Qué sería, no? Engañando a la gente. ¿Para qué? Para sacar dinero, porque para eso hacían esas cosas. Y muchas cosas más que ya yo de niño, pero me acuerdo solamente esas cosas que yo veía que ellos hacían. Y a mí me llamaba la atención, ¿cómo puede hacer esto? Es increíble. ¿Cómo? Tiene que haber algo allí, decir, ¿cómo? A ver, haz tú así, y que se prenda tu mano. Se va a desgastar tu mano y no se va a prender jamás. A ver, que haz así, que te salga humo de tu mano. A ver, haz tú. O sea, es increíble, esa gente engaña a otros. Algunos son buenos, otros son charlatanes, otros hacen diferentes trucos, pero ¿usted se acuerda los brujos que tenía el faraón? Ellos convertían un palo en víbora, en serpiente. O sea, tenían poder tan terrible, ¿no? Para convertir una madera en un animal, una serpiente. Convertían el agua en sangre. Hicieron todo lo que hizo Moisés. El diablo lo replicó. Eran hechiceros, eran brujos. Y eso no vemos hoy porque el evangelio ha crecido, que hasta esos brujos se han convertido para la gloria de Dios. Pero hoy en día la iglesia se ha estancado y está durmiendo en sus laureles. Está durmiendo y está esperando ¿qué cosa? Está esperando una persecución. Luisa está esperando una persecución. Isaías está esperando una persecución. Gloria a Dios, todos están esperando. ¿Y qué sería, no? Para que haya una persecución, pues tiene que entrar un régimen terrible al Perú. Algo así como Venezuela, como Cuba, porque de Cuba echaron afuera a todos los cristianos. Mataron muchos pastores, mataron miles de hermanos, miles de pastores, y muchos de ellos también la expulsaron de Cuba y se vinieron a estos países. Y usted sabe, un cubano vino al Perú, ¿no? E hizo una gran cosa en el Perú. ¿Se acuerdan o no? No voy a mencionar nombres porque algunos leyeron sus fidelidades. Un cubano que Dios mandó al Perú y ha hecho cosas grandes en el Perú. Pero si no había persecución, no venía, pues hermano, ¿me entienden o no? O sea que Dios sabe lo que hace, ¿no, hermano? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Porque ese hermano, huyendo de la dictadura comunista, dijo, me voy, porque lo iban a fusilar. Y él dijo, me voy a Australia, porque sabe que en Australia, pues, tipo Estados Unidos, ¿no? Una economía fuerte, ahí vas a vivir una buena vida, cómoda. Y el Señor le dijo, no te vas para Australia, te vas para el Perú. Pero si ahí ese país, Dios mío, no hay ni qué comer. En ese tiempo no había ni comida, no había nada. Era tercermundista, había terrorismo, muerte. Había terrible, este era un estado ingobernable, un estado fallido en el Perú. Y Dios le dijo, acá te quedas, no te vas para Australia. Pero uno piensa en su comodidad, ¿no? Es que en Australia voy a estar mejor, allá voy a tener mis comodidades. No te vas para Australia, te vas para el Perú, punto. Poder en la sangre de Cristo. Depende del hermano Joran que dice Alemania. No, te vas para la India, allá te vas a ir. Santo Dios, pero aquí ya estoy más cómodo. No, allá te vas. Y Dios te va a mandar ¿a dónde? A los peores lugares. Porque los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para él. ¿Ah? Para que nadie se jacte en su presencia, dice Corintio, hermano. Para que usted vea que Dios escoge a los peores. ¿Están aquí, hermanitos? Gloria a Dios. Sigan orando por un avivamiento. Gloria a Dios. Espero que venga pronto. Gloria a Dios. Que venga pronto ya. Gloria a Dios. Aleluya.
Ahí no van a estar ya como ahora, no, todos tristes, voy o no voy al culto. Pastor, estoy desanimado, desalentado, pastor. Con la pistola en la cabeza te van a quitar todo el desánimo. Una metralleta en el pecho, ahí tú estás desanimado. Ahí te vas a arder en fuego. Poder en la sangre de Cristo. Dice, hermano, entonces, en el verso número, ¿dónde estamos? Creyeron a Felipe, vamos al 12 ya. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Los brujos esos se convirtieron. Fíjate, hermano. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que hacían, estaba asustado, dice, atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Claro que si no les decían, no iban también. No iban. Pedro se había relajado, había vuelto con la mujer, la suegra, todo estaba tranquilo. Ahora Pedro tiene que irse a Samaria a ver todo el ayuntamiento que haya. Verso siguiente, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Muchos están pidiendo, quieren el Espíritu Santo. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? ¿Para qué quieres? Dios te va a dar el Espíritu Santo para que lo tengas ahí por gusto. ¿Qué están pidiendo, Señor? Dame el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que te engorde más? ¿Para qué quiere el Espíritu Santo? ¿Para que pelee con el marido? ¿Con la mujer? ¿Para qué quieres? Dios da ese poder para que vayas a los confines de esta tierra. Ahora si le dices, Señor, si tú me das el poder del Espíritu Santo, voy a ir donde tú me mandes. Y Dios dirá, te lo voy a dar. Ahora sí entendiste el mensaje. Poder en el nombre de Jesús. Verso siguiente, 16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, miren, hermano, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibían el Espíritu Santo? ¿Qué pasaba cuando se convertían ahí en Samaria? Tenían que irse, porque había un hombre que estaba cazando cristianos, cazando con Z por si acaso. Había un hombre que estaba cazando, estaba de cacería. ¿Quién era? Saulo estaba de cacería. Y a Saulo le dijeron, en Samaria también se han convertido. Dame una legión, vamos ahorita, los chapamos a todito. Y Pablo iba de cacería, llenó las cárceles, como ya no había cárcel, tuvo que matar a un montón de gente. Y Dios les dio el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que puedan huir, para que puedan irse y tengan poder para orar y puedan ir ciudad por ciudad, país por país. Te va a dar el Espíritu Santo para que te estés comiendo nomás todos los días. Y usted el Espíritu Santo para que vayas a hacer su voluntad. Aleluya. Por eso sucedió aquí esta situación. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pecado. Así dice. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete después de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rueguen por nosotros, por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio.
Simón había estafado a cuánta gente, hermano. Y estaba acostumbrado a estafar. Y buscaba nuevas formas de estafa. Y así hay gente estafando a mucha gente ahorita, hermano. Y andan buscando nuevas modalidades para estafarte, hermano. Por eso ten mucho cuidado, hermano. No caigan en los brazos de los estafadores. Aquí, en esta iglesia, ha habido varios casos de hermanos estafados. No voy a decir sus nombres. Pero yo me he enterado de varios hermanos que los han estafado con la piedra de oro, que los han estafado con los billetes de papel, que los han estafado con la bolsa de oro y con otras cosas más. Con donaciones de dinero también les han estafado y han caído redonditos. ¿Están aquí? Varios de ellos que le pasó eso se fueron al mundo. Algunos todavía perseveran porque hay mucha gente que anda buscando que estafar a otros. La Biblia dice: no habitará en mi casa el que hace fraude, el que estafa. Poder en el nombre de Cristo. Y este Simón buscaba nuevas formas de estafar a la gente, pero en este caso él hacía espiritualmente, ¿no? Creyendo, haciendo creer a la gente que era poderoso, que tenía el poder de Dios. Y vio lo grandioso que era recibir el Espíritu Santo. No tuvo miedo, no estaba bien arrepentido, por lo tanto tuvo que ser reprendido por Pedro. Dios quiera que hasta ahí se haya arrepentido para que nunca más cometa esa barbaridad de pensar que puede comprar el don de Dios con dinero. Uno puede dar ofrenda, puede dar diezmo, todo lo que quiera, pero sin condicionamiento, porque Dios al final te bendice, porque sabe que tú eres verdadero con Él. Aleluya, a su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos. Persecución en el Perú, yo tengo entendido que no ha habido. En otros países sí ha habido persecución. En Europa ha habido persecución muchas veces. En Inglaterra, donde surge el cristianismo, ha habido persecución muchas veces también. ¿Están aquí, hermano? ¿Aló, están aquí? En Inglaterra entró un rey que no era pentecostal. Sabe que toda Inglaterra era protestante. Lo sabe usted, ¿verdad? Por historia. Y los reyes eran protestantes, eran evangélicos también. La corona inglesa, hasta que recibió un día un rey que era protestante, pero no era de la rama pentecostal, era de los liberales. Y usted sabe que los liberales aborrecen a los pentecostales. Y entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? El rey sacó un edicto para que todos los pentecostales salgan de Inglaterra y les daba unos días para que se vayan. Porque si no, la pena de muerte estaba encima de ellos. ¿Y sabe qué, hermano? Salieron miles de evangélicos. Se fueron a toda Europa, fundaron iglesias hasta en Rusia. Se fueron a predicar por toda Europa. Gracias a ¿qué? A esa persecución. Y de ahí se vinieron muchos huyendo de la persecución a fundar Estados Unidos. Y ahí vinieron. Dios utilizó una persecución para llevar el evangelio por toda Europa y aún para traerlo a América, para iniciar un país evangélico. Dios tuvo que usar una persecución. Porque a veces a las buenas no vas. A las malas sí caminas. A las buenas no vas. Qué terrible cuando uno ve la historia, hermano, de los pentecostales que fueron, les quitaron sus casas, los metieron a la cárcel, los mataron. Ellos salieron huyendo, hermano, huían con la muerte, los esperaba, pero hermano, como si dijeran acá,
predicador de evangélico se va del Perú, tiene 7 días para irse. ¿Tú qué haces? Después de los 7 días, no respondemos. Uy, ¿qué va a hacer? No tienen tiempo ni para alistar tu perro. Tienes que irte en tu casa, chaca, todo. Y así hicieron los ingleses cuando Dios los mandó a predicar la palabra por toda Europa. Y llegaron hasta América, gracias a una persecución. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos. Y ahí que viene la historia de Felipe y el etíope. Vemos un milagro tremendo ahí. Un ángel del Señor dice, habló a Felipe y le dice, levántate, Felipe. Bueno, los ángeles comenzaron a trabajar, comenzaron a hablarle a los hermanos, comenzaron a llevarlos aquí y allá, porque se movía el poder de Dios, gracias a la persecución. Y dice diciendo, levántate, Felipe, y ve hacia el sur por camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Anda al desierto, le dice. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, o sea, un hombre del África, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Este hombre creía en Dios, era eunuco. O sea, no, le habían cortado sus partes para que esté en el palacio de la reina. Era ministro de economía de la reina Candace de Etiopía. ¿Quién era él? Era ministro de economía, manejaba todo el dinero de un imperio. Este hombre manejaba todos los tesoros de un imperio. Vino a Jerusalén, ¿a qué? ¿A qué vino a Jerusalén? A adorar a Dios, pues hermano. Vino a adorar, o sea, era creyente. Era un hombre que creía en el Dios de los judíos. Y había venido en su carro especialmente, manejando casi 1000 kilómetros. No manejaba sino los caballos, para llegar a adorar a Dios. Mientras que usted no quiere venir porque vive en Pariña, o vive en Pachacute, o vive lejos, no quiere venir al culto, este hombre vino 1000 kilómetros a su iglesia. Y dice entonces allí, entonces, ¿dónde estamos? Verso 28. Volvía sentado en su carro. ¿Qué marca era? Toyota, ¿no? Volvía en su carro y leyendo al profeta Isaías, leía la Biblia, el etíope. Este hombre profesional leía la Biblia. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe. ¿Dónde estamos? Creo que 28 estamos, ¿no? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire, hermano, un bautismo en el desierto, donde pasaba también un arroyo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué cosa hizo? Lea, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo arrebató a Felipe, o sea, el Espíritu Santo se lo llevó a Felipe a otro lugar sin necesidad de que él caminara. Lo llevó al instante, lo traspuso. Y aquí lo sacó y lo llevó a otra ciudad en un instante. Y aquí está donde lo llevó. Dice entonces, pero Felipe se encontró ¿dónde? En Azoto. Llegó hasta otra ciudad y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué tremendo, hermano. ¿Están aquí? Había avivamiento, había milagros, había arrebatamiento, había todo lo que usted se puede imaginar. Era increíble lo que pasaba, pero a la vez había algo que sucedía ahí también. ¿Qué cosa era? Había cacería de cristianos. En medio de todos esos milagros, esos prodigios, esas sanidades, esas cosas tremendas, las señales, en medio de eso había persecución. Porque no sucede un avivamiento mientras no hay algo grandioso también. El diablo no se va a dormir, va a querer también pelear contra todo eso. Y levantó a Pablo para destruir la obra de Dios. Pero la obra de Dios no puede ser destruida, porque escrito está, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Hubo liberaciones, hubo milagros, paralíticos sanados, otra vez como al principio, como cuando desciende el poder del Espíritu Santo, el capítulo 2 de Pentecostés, ahí en Hechos de los Apóstoles. Ahí lo mismo pasa ahora, después de años que la iglesia se duerme. Dios lo volvió a despertar con una persecución, y lo despertó de manera tal que volvió a encenderse el fuego otra vez, porque los cristianos comenzaron a orar otra vez, comenzaron a ayunar otra vez, comenzaron a amar a Dios otra vez, comenzaron a predicar la palabra otra vez y se fueron lejos de su patria. ¿Podían volver o no? Los que salieron de Jerusalén, ¿podían volver? Los que salieron de Jerusalén, ¿podían volver? No podían volver. Ya no podían regresar. Tenían que irse. Y después de varios años de persecución, se convierte el perseguidor. Aleluya. Se convierte el perseguidor porque Dios ya había visto que los hermanos habían llegado se habían ido hasta los confines de la tierra. Y había dicho, bueno, ya logré el objetivo. Este hermano vivía en Jerusalén, ahora está viviendo en Etiopía, el otro está viviendo lejísimo por Egipto, el otro ha llegado por allá, por casi hasta Italia, el otro está casi por España. Se logró el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que salgan a predicar el evangelio a todo el mundo. Y una vez que Dios vio que ya estaba bien, vamos entonces ya a convertir al perseguidor. Y ahí tenemos en el capítulo 9, Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, Pablo estaba lleno de odio. No quería ver a ningún cristiano. No quería verlo en ninguna ciudad, en ningún lugar, porque él mismo le cortaba la cabeza. No
no quiere ver a nadie ni a los discípulos. Los discípulos estaban escondidos. Pablo los quería matar a los discípulos porque ellos eran las cabezas. Y mire lo que hizo. Vino al sumo sacerdote. ¿Para qué? Le pidió cartas para las iglesias de Damasco, o sea, para las iglesias extranjeras. Le pidió permiso, autorización para matar a los judíos en otras naciones. Eso es lo que estaba pidiendo Pablo. Porque los hermanos se habían ido a otras naciones. Pero Pablo dijo, no te me escapas ni aunque te vayas a otra nación. De allá te voy a buscar. Y Pablo pidió permiso, autorización, pidió cobertura de los sacerdotes para que le dieran todo el poder y él pueda ir de cacería a los demás países donde estaban los hermanos. Eso sí es odio, hermano. Y dice, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando y temeroso, porque sabe lo que le dijo Jesús. Duro es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué le quiso decir? Así como tú has hecho, yo te voy a hacer a ti. Eso es lo que dijo Jesús, pero en palabras para que lo entienda el que tiene oído, ¿no? Dijo, duro es dar cosas contra el aguijón. Es como decir, mira, hay una lanza. ¿Por qué te avientas de barriga en esa lanza si te va a atravesar? Y eso fue lo que le dijo Jesús. Lo que hiciste te lo voy a devolver. Y cuando él escuchó esa palabra, dice que se llenó de temor, de miedo. El valiente se volvió cobarde. Y dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon asustados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo allí 3 días y no comió ni bebió. Ayunó los 3 días Pablo. Pero ya había aceptado ¿a quién? A Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy Jesús, a quien tú. Y no era que estaban persiguiendo al mismo Jesús, estaba persiguiendo a sus hijos. Y se acabó la persecución. Se acabó, pero vamos a ver qué pasa aquí. El Señor le dijo en visión a Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, Ananías, y anda a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Tenía miedo Ananías. Ananías tenía miedo, hermano. Tenía miedo ir a ver a Pablo, Ananías. ¿Tú lo hubiese visto? ¿Hubieses ido a ver tú a Pablo? No ibas, te aseguro que no ibas, hermano. Pero Dios mandó a Ananías. Versículo 14. Y aún aquí, Señor, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Te lo traduzco. Cuánto es necesario sufrir por el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo es necesario sufrir. Hay cuánta gente que nunca se casó por causa de servir a Cristo. Hay cuánta gente que sus padres lo abandonaron y lo botaron de su casa por servir a Cristo. Cuánta gente lo botaron del trabajo por servir a Cristo. Cuánta gente le quitaron sus tierras, sus casas y lo botaron a la calle por servir a Cristo. Y era necesario. Aleluya. Luego dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mire, hermano, inmediatamente lo bautizaron a Saulo de Tarso. ¿Te imaginas al pobre Ananías diciendo: Señor, este asesino mejor, ¿por qué no te lo lleva? Pero estaba escrito que tenía que servirle a Dios. Entonces dice, amado hermano, para avanzar ya, y habiendo tomado alimento entre gozo y ayuno de 3 días, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las iglesias. En la sinagoga. Pobre gente, ¿cómo estaría ahí? Miren, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban asustados. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo a Saulo. ¿Están aquí, hermano? Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche de la ciudad para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y ahí sigue toda la historia de Pablo, que no la voy a relatar, porque esa es una historia muy larga. Inclusive he estado leyendo y ya no estaba explicando, porque también el tiempo ya se nos ha ido. He estado leyendo y explicando, no he estado explicando, porque el hablar de Saulo todavía es hablar un poco más profundamente. Explicar por qué se quedó ciego Saulo, cómo se cae del caballo y cómo fue llamado por Dios. Es increíble, pero Dios a quien quiere lo convierte. A quien quiere llama, sea asesino, criminal, enemigo, quien fuere, si Dios lo ha ungido para predicar, así será. Vamos a orar, hermanos, porque queremos un avivamiento. Uno nomás dice amén, hermano. Ya no quiere avivamiento, ¿no? Gloria a Dios, amén, dice por ahí. Ese amén más parece otra cosa, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Nos has enseñado ese poder que tienes, Señor. A veces la iglesia se duerme y siempre ha pasado a través de los tiempos. La iglesia dormida que tiene que despertar a través de una persecución. Señor, tu pueblo necesita ser despertado. Dios mío, que no sea con una persecución, que sea con el venir de tu Espíritu Santo, pero con la necesidad de salir a predicar a todas las naciones de la tierra. Señor, bendice cada hermano que ha venido en esta noche. Y te agradecemos porque nosotros somos producto del avivamiento de la calle Azusa. Somos producto de nuestros hermanos americanos que vinieron a predicarnos la palabra, porque tú los enviaste cuando le diste el poder del Espíritu Santo a ellos.
Y vinieron ellos acá sanando, haciendo milagros, haciendo prodigios, sanidades tremendas hicieron acá. Porque tú los enviaste, Señor. Y nosotros somos fruto de ese sufrimiento. Somos fruto de ellos que vinieron a predicar la palabra. Nosotros somos sus hijos, nietos espirituales ya, que hemos recibido esa palabra el día de hoy. Permítenos también, Señor, participar de los avivamientos. Trae avivamiento sobre esta nación. Trae avivamiento sobre el Perú. Trae avivamiento sobre toda la tierra, Señor. Porque el avivamiento siempre se esparce a toda la tierra. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que el poder, la unción del Espíritu Santo nos use en toda la tierra donde haya seres humanos, aún en lugares que jamás, nunca imaginamos llegar. Te pedimos, Padre, que podamos hacer tu voluntad y que seamos instrumentos tuyos para la gloria, porque aún estamos todavía, Señor, disfrutando de un momento en que estamos todavía aquí en nuestra ciudad, haciendo nuestra voluntad, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en todas las cosas, y no salimos todavía, Señor. Necesitamos ese poder, ese fuego del Espíritu Santo. Señor, atamos todo mal del diablo que haya venido sobre tu pueblo, sobre tus hijos, echamos fuera tu hechicería, brujería, satanismo, y echamos fuera en el nombre de Jesús toda enfermedad, también atamos y echamos fuera toda enfermedad, dolencia, para que tu pueblo sea sano y libre en el nombre de Jesús. Al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.